Listo, en este momento ya comenzamos a realizar la grabación de, de la sesión del día de hoy. Entonces, como les venía comentando, vamos a mirar entonces algunos temas ya de matemáticas, pero sin antes entonces ya comenzar a mirar dónde está la guía de aprendizaje, dónde están las actividades en la plataforma Sajuna. Para esto entonces quiero que todos, por favor, abramos nuestra plataforma Sajuna. Yo la tengo aquí ya previamente abierta, ¿cierto? Entonces, vamos a ingresar con nuestro número, pues bueno, con nuestra cédula, con nuestro documento de identidad y vamos entonces a digitar la contraseña. Listo, vamos a mirar. Perfecto. Ah, no, no entró. Selecciona. Bueno, vamos a mirar acá. Aquí en teoría no está entrando. Miremos entonces por aquí. ¿Ya todos están entrando, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Vamos a mirar. Correcto, listo. Entonces ya todos estamos acá en la plataforma de Sajuna. Voy entonces a tomar el ejemplo de la ficha 333-6186. Listo. Entonces, vamos a desplazarnos hacia la parte de abajo, ¿cierto? Y vamos entonces a buscar la parte de la guía de aprendizaje número 2. Profe, no, usted está compartiendo pantalla, no se le ve nada. ¿No están viendo? No, Permítanme un momento, algo lo pasó. vemos a usted. ¿Perdón? Lo vemos es a usted. Ay, perdón, qué pena con ustedes. Entonces, lo que voy a hacer es voy a cerrar mi cámara. Voy a cerrar mi camarita. Listo, entonces voy a compartir la pantalla. ¿Ya están viendo todos mi pantalla? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, profe, Listo. ya. Profe. Muy bien, súper, muy bien. Entonces, como les venía diciendo, permítanme que alguien está tratando de ingresar. Hágale tranquilo que Entonces, nosotros le vamos admitiendo al que vaya entrando. ay, perfecto. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Listo. Entonces tenemos acá la plataforma de Sajuna. Ay, carachas. Un momentico. Está aquí. Listo. Entonces vamos desplazándonos, muchachos, hasta la guía de aprendizaje número 2, ¿cierto? Guía de aprendizaje número 2. Vamos a buscar entonces las actividades específicas de matemáticas para comenzar acá. Entonces, aquí tenemos dentro de la guía de aprendizaje número 2 la actividad 240-201-528, actividad de aprendizaje número 1. ¿Ya todos estamos ahí? A mí no me aparece nada de eso. Creo que está oculta Yo para mismo, nosotros. yo No, mismo. profe, nosotros no nos aparece. Ay, No, a qué nosotros no nos aparece. muy extraño, muchachos, porque ya se hizo visible. A ver, Permítanme un profe, sí, momento. aparece una. Aparece cuestionario procedimiento aritmético. Correcto, Sí, esa esa es sí la aparece. actividad. Sí, esa es Sí, la dice actividad. que cierra el 5 de abril. Sí, a mí sí me aparece. Ficha 86, sí aparece. Pues a mí Correcto, sí. correcto. Correcto. En las otras, Dale al- en las otras fichas deben aparecerle. Yo soy del 85 y a mí no me aparece. Ah, ya la No encontré, le, sí. Ficha 86, correcto. la 89, 80, sí.
Bueno, yo tengo la 86, la 89 y la 90. ¿Sí? A estas tres fichas ya les deben aparecer la 86, la 89 y la 90. Por favor, confírmenme si son tan amables. Buenas tardes, profe, qué bueno con Buenas usted. tardes, señor. Buenas tardes, muy amable. Disculpe, ¿me podría mostrar por favor la ruta para poder ingresar? Es que acaba de llegar. Claro que sí, sí, señor. Estamos entonces, por favor, abra su Sahuna y entonces vamos a mirar en el panel de control del curso, mejor dicho, del programa de formación, vamos a desplazarnos hacia la parte de abajo. ¿De qué ficha es usted? De la 89. Entonces, en la 89, en teoría, ya le debe aparecer. Ya varios compañeros suyos me dijeron que ya les estaba apareciendo. Entonces, desplacémonos hacia la parte de abajo, por favor, ¿cierto? Perfecto. Y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en este caso tenemos actividad número 2, perdón, proyecto número 2, y tenemos la guía de aprendizaje. ¿Todos están viendo mi pantalla, muchachos? Correcto. Sí, sí. Perfecto, listo. Entonces, aquí nos aparece el link para descargar la guía de aprendizaje número 2. Vamos a mirar entonces, aquí efectivamente nos aparece el proceso de gestión de formación, aparece la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, como les venía diciendo, debe aparecer entonces nuestras actividades de matemáticas. Vamos a desplazarnos. ¿Ya todos descargaron la guía de aprendizaje? ¿Están en esa parte de la guía de aprendizaje? Sí, Correcto. Correcto, perfecto. Entonces, aquí tenemos, miremos por acá, elaboración del análisis de listas, no señores, competencia. Entonces, estamos por aquí, tan, 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 análisis, entonces ficha técnica. Por aquí está propuesta económica. Vamos a mirar específicamente cuál es el numeral en la guía de aprendizaje para que ustedes ya lo tengan. Entonces aquí tenemos que las actividades básicamente es el numeral 3.3 de la guía de aprendizaje y son las actividades de aprendizaje de la competencia a razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles a ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Es el numeral 3.3. Tenemos entonces dentro de ese mismo numeral la primera evidencia, que es la que les aparece activa o les aparece visible el día de hoy, que es la 3.3.1. Entonces, esa 3.3.1 es desarrollar procedimientos aritméticos aplicados a la resolución de problemas de la vida cotidiana. ¿Cuál es la evidencia? Un cuestionario de procedimientos aritméticos. Entonces, ese cuestionario de procedimientos aritméticos a ustedes eh, ya les sale visible para presentar. Está visible desde el 9 de febrero hasta el 5 de abril, hasta el domingo 5 de abril. Entonces, en ese tiempo, ustedes la tienen para poder ser desarrollada. Entonces, ¿cuál es la segunda actividad? O bueno, sí, la segunda actividad del componente de razonamiento cuantitativo es actividad de aprendizaje, resolver problemas de aplicación de situaciones en los contextos productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas. ¿Cuál es entonces la evidencia que deben presentar? Un planteamiento de ecuación, que entonces en este caso y para esta segunda evidencia, como les venía diciendo, ya el profesor Joselín Sanabria es el encargado dentro de 8 días ya de explicar cuál va a ser la metodología específica y él va a explicarles entonces por decirlo así, la ruta de aprendizaje en este caso para que ustedes puedan desarrollar su segunda evidencia, ¿sí? Después tenemos entonces, sí, efectivamente, él me comentaba que era como tipo, un prototipo de una casita de chocolate, en donde pues ustedes van a mirar y van a poder tener la oportunidad de calcular algunas o de dar, en este caso, de formular algunas ecuaciones en cuanto a la resolución de la parte aritmética de la casita,
¿cierto? Después tenemos la actividad de aprendizaje número 3 del mismo numeral, que es realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la evidencia? Un video de sustentación. Entonces, en ese video de sustentación, muy seguramente entonces ustedes van a tener dentro de un caso de la vida real, dentro de un caso de datos de la vida real, ustedes van a tener entonces que hacer pues un video sustentando entonces cómo se realiza dicha actividad en el caso, por ejemplo, de la estadística o el uso de la matemática en la ciencia estadística. ¿Listo? Y finalmente tenemos la evidencia número 4, por aquí está, la actividad de aprendizaje número 4, ¿cierto? Sintetizar el cálculo de parámetros, de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidas regulares a partir de un algoritmo. Entonces, pues básicamente es poder entonces llegar a formular o poder identificar entonces diferentes fórmulas de volúmenes y de áreas, ¿cierto? De algunas de las figuras que nosotros conocemos, por ejemplo, cilindros, conos, esferas, pirámides, dependiendo pues del contexto, ¿cierto? Entonces, esa evidencia la tenemos aquí como algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, ¿cierto? Que en su momento, pues en el momento que ya pues se vaya a comenzar a dar pues entonces el proceso de formación o la sesión virtual de formación, ya pues el instructor, ya sea Jocelyn, ya sea yo, ya sea el instructor Henry Cortés, muy seguramente ya habilitará la evidencia y ya entonces ustedes quedarán básicamente pues habilitados en este caso o podrán visualizar la evidencia. Creo y tengo entendido, o sea, aparte de mis 3 fichas, las otras 2 fichas están con el profe Jocelyn y hay una ficha que está con el profe Henry Cortés. No sé si a esa ficha del profesor Henry Cortés ya también les aparece el nombre del instructor. ¿Me cuentan, por favor? Bueno, creo que no. Bueno, el caso es que si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer el ejercicio, si ustedes se dan cuenta y ya lo deben saber, las evidencias o la evidencia que pide cada una de las fases de la competencia están identificadas en la guía de aprendizaje con un código, ¿cierto? Guía de aprendizaje número 2, tenemos este código numérico, tenemos entonces actividad de aprendizaje 4 y básicamente entonces ese va a ser la identificación de ese, por decirlo así, de esa evidencia. ¿Qué pasa con esto? Y ya lo vamos a mirar. Permítanme un momento. Vamos a identificar, está por aquí, dentro de la guía de aprendizaje, entonces, vamos a bajar hasta llegar básicamente a las actividades ya específicas de la guía de aprendizaje. Las tenemos entonces por acá. Perdón, guía de aprendizaje número 4. No, ya me pasé. Qué pena con ustedes. Entonces, por acá, ficha técnica y diseño de las. Miremos por dónde están. Aquí está. Entonces, efectivamente, tenemos las actividades codificadas que acabamos de ver en la guía de aprendizaje, están codificadas igual o tal cual como la tenemos en el texto de la guía de aprendizaje. Como se pueden dar cuenta, para mis 3 fichas, ya se encuentra disponible el cuestionario de procedimientos aritméticos, que consta más o menos de unas 10 preguntitas. Ya ahorita vamos a comenzar entonces la explicación de la formación, por decirlo así. Aquí tenemos entonces también la guía, la segunda actividad, ¿cierto? Actividad de aprendizaje número 2, que aún pues no se encuentra visible o está oculta, que es el planteamiento de una ecuación, ¿cierto? También tenemos aquí la actividad de aprendizaje número 3 con su código respectivo, que es básicamente el video de sustentación que les venía diciendo de cómo se aplica, por ejemplo, en la estadística, la matemática,
Y la guía, la actividad de aprendizaje número 4, que es el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Si ustedes pueden ver, apreciados aprendices, tenemos entonces las cuatro evidencias para presentar. En este orden de ideas, pues como ya ustedes lo han visto desde el trimestre anterior, pues la plataforma entonces tiene aquí, la plataforma pues nos permite a nosotros pues poder programar la evidencia para que, como me estaban diciendo ahorita al principio, podemos entonces programarla para que se haga visible. Entonces, en el caso, creería de todos, la primera evidencia entonces está disponible desde el 9 de febrero, o sea, estamos hablando desde esta semana, y tiene un cierre hasta el 5 de octubre, perdón, 5 de abril, perdón, de este año, como también ustedes lo pueden ver acá. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a ver, no solamente conmigo, sino con los otros instructores, está condensado en estas cuatro evidencias de aprendizaje que ustedes van a ir desarrollando a través de este trimestre. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con los temas entonces específicos. Aquí entonces pues ustedes tienen también pues el material de formación que lo vamos a comenzar a desarrollar desde el día de hoy. Entonces, permítanme por favor. Entonces, en este momento nosotros vamos a comenzar a mirar lo que son esas matemáticas de nivel básico. Como se podrán dar cuenta, la ruta también de acceso simple y sencillamente está ahí dentro de ese material de apoyo. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Vamos a mirar entonces una pequeña introducción de este nivel básico que nosotros vamos a comenzar a ver desde el día de hoy. ¿Me confirman si están escuchando o no están escuchando para entonces mirar qué podemos hacer? ¿Listo? Si están escuchando, Se muchachos, escucha súper bien. se escucha, listo, perfecto. Voy a continuar entonces con el video. El video no se escucha. El video no se escucha. Yo ¿El tampoco video no escucho. se está escuchando, muchachos? No. Permítanme, miro qué fue lo que pasó acá. Espérenme un momentico, por favor, muchachos. Vamos a mirar qué puede estar pasando aquí. De pronto es de mi Teams, pero entonces ya voy a Creo, mirar qué. creo Señor. que va a tener que compartir ventana con audio, creo que sale ahí. O sea, Exacto, sí, no. señor. Correcto. Pero espérenme un momentico, porfa. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Y efectivamente, entonces está aquí, compartir. No, espérenme. Permítanme un momento, qué pena con ustedes, muchachos. Compartir con la... Creo que ahí ya está. Listo. Vamos a probar. Permítanme un momento, muchachos. Entonces, me dicen si están escuchando o no están escuchando, por favor. Este episodio es Ahora sí. patrocinado Sí, por ahora sí, Platzi, perfecto. cursos Perfecto, online muchachos. profesionales de tecnología, programación, diseño y matemáticas. Búscalos en platzi.com. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática o simplemente
eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema babilonio, este es el número 1, este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro, y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así, y el 11. Se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal, por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36000. Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares. Algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste?, el concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas, y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban, y eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número cero, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era, y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X, donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia, y poco a poco se convirtieron en los números arábigos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sind ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones, y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra, y también por él se llaman así los algoritmos. Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, también llevaron sus matemáticas a Europa, y en 1202 un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil, e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indo-árabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces se han hecho grandes avances. Descartes o Descartes inventó la geometría analítica, Newton el cálculo, por no hablar de los aportes de Gauss, Euler, Emil Noether y muchos otros. Las matemáticas son la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que se ha hecho esta pregunta filosófica: ¿las matemáticas fueron inventadas por los humanos o ya existían y solo las hemos ido descubriendo? Curiosamente, si te interesan los números, nuestros amigos de Platzi te invitan a participar en sus cursos de álgebra lineal y cálculo diferencial. Están buenísimos. Además, tienen cursos de programación, desarrollo de aplicaciones. Bueno,
Muy interesante ese video que estábamos viendo o que estaban ustedes viendo como introducción a los números y a las matemáticas, ¿cierto? Entonces, como que nos hace sumergirnos muchísimo más en ese tema de las matemáticas. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a mirar es los sistemas decimales, los sistemas entonces numéricos, ¿cierto? Números naturales. ¿Qué son los números naturales? Entonces, básicamente vamos a mirar ese contexto o esa contextualización en cuanto a lo que tiene que ver ese tipo de, de de problemas. Permítanme. Voy a entrar al siguiente recurso. Bueno, entonces aquí comenzamos con lo que son los recursos numéricos. ¿Listo? Entonces aquí esos conjuntos numéricos básicamente entonces están dados por todos los números. Entonces, como lo decíamos y como lo veían ustedes anteriormente en el video, tenemos entonces lo que son los números positivos, ¿cierto? Esos números positivos, pero también tenemos los números negativos. Tenemos anteriormente los números positivos, entonces comenzaban desde el cero hasta el infinito, ¿cierto? Pero después entonces se inventaron, o en este caso se descubrieron, las cantidades, o en este caso las magnitudes negativas. ¿Listo? Como lo veían entonces anteriormente, vamos entonces a mirar qué son básicamente los números naturales, ¿sí? Son todos esos números o que se denotan entonces en este caso con la letra n. N es igual a todo el conjunto de los números entonces positivos. Recordemos entonces que tenemos una recta, ¿cierto? Tenemos una recta y la recta entonces se va a dividir en dos. ¿Cuál es el punto medio en este caso? El cero, ¿cierto? Del cero hacia la derecha vamos a tener entonces los números positivos o los números naturales, ¿sí o no? Básicamente entonces esos números son los que vamos a tener o los que nacieron en este caso en la antigüedad, como lo vimos en el video, de la necesidad de contar, de la necesidad entonces de cuantificar lo que, pues, por ejemplo, en Sumeria, que ya lo vimos en el video, tenían la necesidad entonces de contar las vacas, de contar las ovejas, de contar entonces algunas cosas que ellos tenían en su vida cotidiana, ¿cierto? En este orden de ideas tenemos después que en el conjunto de los números naturales se descubrió en ese entonces o se creó en ese entonces que partimos entonces desde un punto que tiene un número infinito de elementos. Partimos entonces que es una recta infinita. Básicamente entonces tenemos que cada uno de los elementos, en este caso los números, va a tener un sucesor y todos excepto el 1, un antecesor. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que el 1 en la recta de números naturales no va a tener entonces un número que lo anteceda, ¿cierto? Antes de ese cero, antes de haber descubierto el cero como lo veíamos que fue descubierto en la India. Pero sí va a tener un sucesor que va a ser entonces el número siguiente en esa recta. Tenemos entonces aquí algo muy importante, la recta numérica de esos números naturales. El cero, pues básicamente para nosotros es el punto de partida. Como lo veíamos, entonces el cero significa ausencia, el cero por ahí en matemáticas, no sé si de pronto a ustedes ya anteriormente les habrían enseñado que una de las, entre comillas, leyes de las matemáticas nunca dividirás entre cero. ¿Por qué? Porque pues siempre vas a dar un resultado de cero, ¿cierto? Como se dan cuenta entonces en la presentación, en esa recta numérica, vamos a tener entonces que comienza desde el cero hasta el infinito positivo, ¿sí o no? O sea, lo que es el cuadrante derecho de la recta, completamente positivo. Entonces,
¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces que esos números naturales, como todos son positivos, ¿cierto? Entonces podemos utilizarlo en infinitas labores, contando objetos, ¿cierto? Básicamente, entonces, de ahí nos van a dar entonces cifras que muy seguramente entonces van a ser múltiplos de algunos números y de ahí entonces vamos también a identificar los famosos números primos, ¿sí? Por otro lado, entonces tenemos lo que son los números enteros. Básicamente, entonces, aquí ya se amplió la recta, porque ya no solamente es la recta numérica positiva, sino que surgió de la necesidad de ¿qué? De incluir esos números negativos. ¿Para qué? Para poder dar entonces solución a problemas matemáticos netamente que anteriormente no tenían solución con los números naturales, ¿sí? Los números naturales entonces solamente jugábamos con el signo positivo. Y de aquí entonces, de la unión de los números naturales y de los números enteros, surge, que más adelante lo miraremos, y aquí está ya abajito, la ley de los signos, ¿cierto? Muchos de ustedes de pronto también han manejado pues, de su vida profesional y dentro de su quehacer diario, han de pronto manejado lo que tiene que ver las ecuaciones de álgebra, ecuaciones de primer grado, de segundo grado, en donde se juega, en este caso, con lo que son los signos, en este caso, de los números enteros, sobre todo, y de los números naturales. Entonces, básicamente aquí tenemos algunos ejemplos del uso de los números enteros. Tenemos entonces aquí, señalar una temperatura bajo cero en la escala Celsius, ¿cierto? Entonces, ya tenemos, por ejemplo, aquí en Colombia, un ejemplo básico, aquí en Bogotá tenemos varias temperaturas, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, las personas que viven en la costa, pues van a tener unas temperaturas por encima de los 0 grados centígrados, o sea, estamos hablando de 8, de 20, de 25, de 30 grados centígrados. Pero por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, en las madrugadas, sobre todo en las zonas más altas del país, ¿cierto? Vamos a tener entonces temperaturas que bajan y que bajan negativamente. Estamos hablando entonces de -2, -3, -4, -5, -10 grados centígrados. Caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que las temperaturas hace más o menos un mes estaban a -10, -15 grados centígrados con esas heladas. Entonces, podemos ver que la escala del termómetro, o en este caso, sí, la escala del termómetro maneja tanto los números naturales como los números enteros, ¿cierto? En este caso, pues bueno, después, básicamente, entonces nos dice que estos números enteros, o dentro de los números enteros podemos, y ya se incluyó lo que son las operaciones de la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿cierto? Y entonces, ¿de qué depende el resultado? Los resultados entonces dependen del signo que anteceda el número. O sea que aquí tenemos la ley de los signos para poder entonces comenzar a jugar, digámoslo bien dicho así, comenzar a jugar entonces básicamente con lo que es esa multiplicación y esa división entre los números enteros. Hablamos en primer lugar entonces que más por más es igual a más, ¿cierto? Más por menos igual a menos. Menos por más, perdón, menos por menos igual a más. Y menos por más igual a menos. Básicamente entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos entonces el signo y vamos a tener un número entero.
Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos de esto. Básicamente hablamos de qué, de que en esa recta numérica ya no tenemos solamente, como lo están viendo con mi cursor, ya no tenemos solamente los números naturales, ¿cierto? Sino ya tenemos como tal al lado izquierdo de la recta los números enteros en este caso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente que nosotros podemos comenzar a conjugar o podemos comenzar a jugar haciendo operaciones con los números tanto naturales como con los números enteros, ¿sí? Y ahí comenzamos entonces a mirar y, por decirlo así, a operabilizar lo que es esa ley de los signos. Entonces, aquí tenemos ejemplos. 5 menos 20. ¿Cuánto será que es 5 menos 20? Recordemos entonces que tenemos acá una magnitud positiva, ¿cierto? O tenemos aquí un número positivo y está siendo restado por una magnitud mayor, pero entonces tiene un signo negativo, ¿sí o no? Entonces aquí, más 5 menos 20. ¿Cuánto creen ustedes que podría dar esa operación, muchachos? Menos 15. Correcto, correcto. Muy bien, muchachos. Menos 15. ¿Por qué? Porque en este caso, el número, en este caso, el número natural, el número entero de mayor magnitud es menos 20 y por ende el signo de ese número natural va a ser el que va a prevalecer por encima del número natural que tiene la menor magnitud. Por eso, 5 menos 20 igual a menos 15. Correcto, muchachos. Aquí tenemos entonces los números enteros. Profe, una pregunta. Señor. Con lo que usted dice, profe, si llega a ser el número positivo el más alto, ¿quedaría positivo? Sería, sí señor, o sea, si sería aquí menos 5 más 20, ¿cuánto daría? 15, ¿sí o no? Sí, señor. Exacto, correcto. Resultado de la unión de los números naturales, el 0 y los números negativos, ¿cierto? Entonces tenemos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 dentro de esa recta. Entonces aquí tenemos sustracción de los números naturales. Aquí lo único que estamos viendo son operaciones. Operaciones, lo que es suma, resta, vamos a ver multiplicación y vamos a ver división. Entonces aquí las partes básicas de la resta, entonces el minuendo, el sustraendo y en este caso pues la diferencia, ¿cierto? Tenemos entonces aquí que en el minuendo tenemos el 27 menos 24, en este caso, como se dan cuenta, el 27 es el de mayor magnitud y el 24, que es el que tiene en este caso, digámoslo así, el signo negativo, es el que tiene menor magnitud. En este caso, 27 menos 4 da 3 positivo, ¿cierto? Si fuese al contrario, menos 24 más 27, ¿cuánto daría, muchachos? Menos 3. Correcto, correcto, perfecto. Estaríamos hablando de un número natural, de un número entero, perdón, que sería negativo. Básicamente, entonces tenemos, y aquí lo voy a leer tácitamente, debido a esto, la recta numérica se extiende hacia la izquierda, lo que hablábamos anteriormente, de modo que a cada punto que representa un número natural, le corresponde un punto simétrico situado a la izquierda del cero. Entonces, partimos de que el cero, en este caso, pues es el punto, digámoslo así, central de la recta numérica. Entonces, muy seguramente vamos a tener
Después de hacia el lado derecho, números naturales, 1. Pero si vamos a mirar hacia el lado izquierdo, vamos a tener el número entero que le equivale a esa magnitud. Si tenemos 1 por el lado positivo, muy seguramente hacia el lado izquierdo vamos a tener el -1, que es el equivalente hacia el lado negativo. Tenemos aquí los números negativos. Los números negativos, entonces, ya habíamos hecho las operaciones. Números negativos, más 5 menos 8 es igual a -3. Básicamente esos números negativos, como lo veíamos en el video, aparecieron por la necesidad de representar entonces deudas que se identificaban atendiendo el símbolo negativo, ¿sí o no? O sea, todo lo que, si nosotros vamos a mirar, todo lo que nos entra, eso es como en un negocio, muchachos. Nosotros entonces tenemos ventas o tenemos un negocio. Y en ese negocio entonces vamos a tener lo que es nuestras entradas a partir de las ventas, del negocio que nosotros podamos hacer. Entonces, todo eso viene con signo positivo, ¿sí o no? Para nuestro libro, por decirlo así, de contabilidad, ¿cierto? Todas las entradas nos vienen como ventas. Pero en el momento que tenemos un flujo de caja negativo, en este caso, entonces es porque, ¿qué? Porque nos está tocando pagar muy seguramente, no sé, deudas, nos está tocando pagar también el salario, o en este caso los honorarios de las personas que están trabajando con nosotros, nos está tocando comprar entonces más materia prima, más insumos, más material. Y ese flujo de caja, en este caso, entonces es o se considera negativo. ¿Por qué? Porque está saliendo, ¿sí? Se considera cuando nosotros comenzamos a ver un déficit en nuestro presupuesto, o por decirlo así, en nuestra arqueo de caja, ¿cierto? De nuestro negocio, es porque las salidas, en este caso representadas por magnitudes negativas, son mayores que lo que nos está entrando. O sea, la balanza se está desequilibrando. Por ende, nosotros comenzamos ahí a tener valores negativos de lo que nos está representando tener un negocio. Ahí es a donde nosotros tomamos la determinación o la decisión de, oiga, no tenemos en este caso ganancias, no estamos teniendo casi ventas. Por el contrario, tenemos que pagar a los acreedores, tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Aparte de eso, tenemos que pagar el arriendo de un local y por ende, lo que antes estamos poniendo o antes yo estoy poniendo de mi sueldo o de mi dinero personal. Entonces, ahí es a donde nosotros comenzamos a ver que los saldos comienzan a ser negativos antes que positivos. ¿Listo? Entonces, miremos cuáles son las primeras características de lo que son esos números naturales y los números negativos, ¿cierto? Entonces, hablamos de que Z representa lo que es la unión de los números naturales, los que vimos al principio, o sea, esos números positivos, y el 0 y los números negativos o los números que nosotros consideramos enteros, ¿cierto? O sea, estamos hablando de toda la recta numérica. Esa recta numérica, entonces, hablamos que está hacia la derecha, es infinita, y hacia la izquierda también es infinita. Tenemos entonces que Z tiene 3 subconjuntos. ¿Cuáles son entonces esos 3 subconjuntos de Z? Hablamos entonces en primer lugar de números enteros negativos, ¿cierto? Que fue lo que vimos ahorita. O sea, lo que es toda la recta o sea, a partir del 0 hacia la izquierda, vamos a tener esos números negativos, entonces que es Z negativo. Pero por otro lado, vamos a tener entonces esos números positivos, que es del 0 hacia la derecha. ¿Cómo los vamos a representar en este caso? Como Z
positivo. Z negativo del 0 hacia la izquierda. Z positivo del 0 a la derecha, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos enteros positivos y el 0. ¿Cómo entonces lo podemos aquí básicamente representar? Z más U, entre paréntesis, 0, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, vuelvo a repetirlo para que nos quede claro. Dentro de la recta vamos a tener dos grupos de números. Vamos a tener el 0. Hacia la parte derecha de nuestra recta vamos a tener todos los números positivos o Z positivos, ¿sí? Pero a la parte, en esa misma recta del 0 hacia la izquierda, vamos a tener todos los números negativos o esos Z negativos. ¿Cómo entonces miramos acá los números enteros y el 0, perdón, básicamente lo vamos a denotar como Z más U, entre paréntesis, 0. ¿Listo? Básicamente entonces tenemos acá que el conjunto de los números enteros es la unión entre los subconjuntos mencionados. ¿Qué quiere decir? Todo Z es el conjunto de números, ¿cierto? Pero tenemos entonces esos tres conjuntos. Entonces, Z igual a Z menos U. Tenemos entonces Z, que es positivo, ¿cierto? Aquí son la unión de todos los números, Z, menos U, que es U. U, entonces, básicamente es ese 0, ¿sí o no? Pero hacia el otro lado vamos a tener la U y el Z positivo. Básicamente aquí donde yo estoy haciendo o teniendo mi cursor, si ustedes van a mirar este pedacito, es básicamente la representación de lo que es la recta numérica, muchachos. Del 0 hacia la izquierda vamos a tener los números negativos o los Z negativo que está acá. Y del 0 hacia la derecha vamos a tener entonces los números positivos. Y efectivamente, aquí tenemos... Señor. Hay un 0 negativo, ¿sí? No, nunca. El 0 nunca es negativo. Porque 0 positivo menos 0 negativo da 0 menos por menos. No. El 0 no tiene signo. El 0, por decirlo así, es el punto intermedio, o en este caso, el punto de donde surge la recta, ¿cierto? El punto intermedio de la recta numérica. De ahí, del 0, es de donde comienzan, primero hacia la derecha, los números naturales, que son todos los números positivos. Y esos números positivos, entonces los vamos a denotar aquí en este caso como Z positivo, como lo tengo aquí en mi cursor, ¿cierto? Ya. O sea, entonces, profesor, el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿no es cierto? Correcto, es neutro, sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Profe, yo tenía en conocimiento que cuando a los naturales le sumábamos el 0, el conjunto se llamaba el conjunto de los cabales. Sí. ¿Todavía esa terminología? Pues generalmente no se usa, pero sí se tiene ese concepto. Sí se tiene ese concepto, el número de los cabales, pero ya generalmente no se usa. Ya se usa básicamente, pues es como este tipo de conceptos que son mucho más técnicos y que a ustedes les va a servir muchísimo más en su vida productiva. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, sí, señores. Listo. Entonces, claro lo que son los números naturales, claro lo que son los números enteros, claro entonces qué es una recta numérica. El 0
valga muy bien el ejemplo que nos dio el compañero. El cero nunca va a tener ningún signo. El cero no es positivo, no es negativo. Por eso desde el principio les decía, nunca se debe dividir por cero porque siempre nos va a dar cero. No se podrá nunca dividir por cero. Siempre y cuando después miremos la recta y ahí en la recta sí vamos a tener entonces el conjunto de los números para poder entonces hacer las diferentes operaciones entre signos. Recuerden muchísimo lo que es la ley de los signos. Más por más es igual a más por menos es igual a menos por más es igual a menos y menos por menos es igual a más. Bueno, aquí tenemos entonces lo que son los números o pasamos a lo que son los números racionales. Que esos números racionales entonces ya comenzamos a jugar con lo que son los fraccionarios o los números fraccionarios, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un pequeño video de lo que es una pizza. Lo voy a poner y ustedes me dicen si se escucha o no se escucha. Espérenme un Buenos días, momentico. jóvenes. Esta presentación ¿Sí se tiene escucha, como muchachos? objetivo hacer una introducción a los números Sí, profe, racionales. Para eso, Perfecto. Sí, vamos a señor. estar viendo Perfecto. primero qué son, cuáles son sus características, sus partes que la conforman. Ahí hablamos de lo que es la escritura, también cómo se leen los números racionales y cuál es su utilidad. Bien, iniciamos primeramente diciendo que número racional o la palabra racional, racionales, viene de lo que es ración, que si buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que es una parte o una porción de algo, haciéndonos la idea de un objeto completo que se ha dividido en diferentes partes o porciones iguales. Con esto, entonces podemos decir que los números racionales son los números que nos ayudan a analizar y expresar todas las cosas, todos los objetos, como porciones, que cuando uno esas porciones obtengo el objeto completo. Para ilustrar esto, he querido obtener el ejemplo de una pizza. Esta pizza ha sido dividida en diferentes porciones. Solamente cuando todas las porciones están juntas es que tengo el objeto completo. Si quitara una de las partes, dejaría el objeto incompleto. Otra observación. Todas las partes de esta pizza, el ideal, por supuesto, hay errores, pero el ideal es que sean iguales. Entonces, los números racionales nos buscan explicar cómo un objeto es dividido en partes iguales y cómo se comunica esa información. Vamos a ver un poco de las características en su escritura. Lo primero es que en un número racional vamos a tener una raya en el medio. A veces la vemos como una raya diagonal, pero esa raya se llama raya fraccionaria. La palabra fracción, que también se utiliza para representar los números racionales, muchos lo conocen como las fracciones. Viene de la misma idea de lo que son porciones. Una fracción es como una porción de algo, una parte, un pedazo de algo. Entonces la raya fraccionaria es el símbolo que identifica a los números racionales. Estos números racionales tienen dos partes. La parte de arriba, que puede ser cualquier número, en este caso elegí el número 5, se le llama numerador. Y eso representa la cantidad de partes o de porciones que han sido tomadas, seleccionadas. El denominador es el número que está abajo, es la cantidad de divisiones que se le ha hecho al objeto. Recordemos que cada división es igual una con la otra. Volvamos al ejemplo de la pizza. Esta pizza, si tú cuentas, te darás cuenta que ha sido dividida en 8 porciones iguales. Quiere decir que en la raya fraccionaria el denominador va a ser 8, porque fueron 8 divisiones. Ahora supongamos que de esta pizza yo he querido tomar 2 pedazos. O sea que la cantidad seleccionada fue 2. Entonces eso iría en el numerador. De esta forma es como se identifican los números racionales. Nuevamente, el numerador
significa la cantidad de partes que han sido tomadas, y el denominador, que es el número de abajo de la raya fraccionaria, me dice cuántas divisiones se han hecho. En cuanto a la lectura, el numerador se lee de forma normal, en este caso 5. Y el denominador se lee como forma ordinal. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo leemos cuando estamos en el colegio los números? Séptimo grado, octavo grado. Entonces esto se lee 5 séptimos. Solamente hay 3 excepciones en cuanto al denominador. Cuando el denominador es 1, no se pronuncia. Cuando el denominador es 2, no se dice doavos, se dice medios. Y cuando el número del denominador es 3, se lee como tercios. Son las únicas excepciones que hay. Cuando es 1 no se lee, cuando es 2 se lee como medios, y cuando el número es 3 se lee como tercios. Antes de avanzar, quiero regresar al ejemplo de la pizza para que veamos cómo se lee. Se lee el número de arriba, el numerador se lee como normal, como 2, y el de abajo se lee como los grados del colegio, que es la forma ordinal, o sea, octavos. 2 octavos. Bien, vamos a ver en cuanto a las excepciones. Vamos a ver en estos casos. Traje 3 ejemplos para que veamos cómo se leen. Como les dije, en el caso del 1, 2 y 3, no se lee de forma ordinal, o no se lee segundo ni tercero, sino que se lee medios y tercios. En el caso del primer ejemplo, tenemos arriba el número 3, entonces se leería 3 medios. El segundo ejemplo, leemos el número de arriba normal, 5, y el de abajo se lee tercios, o sea que sería 5 tercios. Y en el último caso, como les dije, el 1 no se pronuncia, o sea que eso simplemente se lee como 6. Eso es todo en cuanto a la lectura. Nuevamente, las excepciones están mencionadas ahí. Ahora, en los números racionales, ¿cuál es su utilidad? Realmente es netamente para comunicar. Y la verdad es que lo vemos día a día. En el caso, este es un caso común, que lo usamos sin siquiera saberlo. Muchas veces hemos leído la palabra o hemos hablado de, oye, pásame un cuara, ¿tienes un cuara que me prestes? Y ese cuara, eso es un panameñismo que viene de la palabra quarter. Como pueden ver en la moneda, dice quarter dollar, o sea, un cuarto de $1. Entonces estamos hablando nuevamente, aquí hay un número racional y lo leemos un cuarto del dólar. ¿Y cuál es la idea o cómo lo podemos ver representado? Es como si hubiéramos tomado $1, viene de lo que es Sí, perdón, ración, permítanme un momento. que si buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que es una parte o una porción de algo. Señor, ¿me estaba preguntando algo? Sí, profesor. ¿Los números racionales tienen que ver con los quebrados o es lo mismo? Los quebrados, exactamente. Los números racionales son los mismos quebrados, los números fraccionarios. Sí, señor. Correcto. Gracias, profesor. Bueno, sí, señor. Permítanme, vuelvo a ubicar el video donde estábamos. Como les dije, el 1 no se... O hemos Estábamos acá. hablado de, oye, pásame un cuara, ¿tienes un cuara que me prestes? Y ese cuara, eso es un panameñismo que viene de la palabra quarter. Como pueden ver en la moneda, dice quarter dollar, o sea, un cuarto de $1. Entonces estamos hablando nuevamente, aquí hay un número racional y lo leemos un cuarto del dólar. ¿Y cuál es la idea o cómo lo podemos ver representado? Es como si hubiéramos tomado $1 y lo dividimos en 4 partes iguales. Y si se dan cuenta, aquí está el denominador, dice que fue dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Y el numerador me dice cuántas partes he tomado de esas 4 partes.
tomé una. O sea que un quarter viene siendo solamente un pedazo del dólar. De esta misma forma, lo vemos la utilidad de los números racionales en diferentes aspectos de la vida. En el caso de la construcción, se utiliza para la lectura y para el corte o para la medición. En el caso de la construcción, de igual forma en la cocina o en la industria alimenticia, se necesita saber interpretar correctamente las recetas. Cuando nos hablan de un tercio, de 2/4, de media taza. Cosas como esas. Y en la química, para los medicamentos, para la preparación de cualquier tipo de suplemento alimenticio o cualquier aditivo, se debe saber manejar muy bien los números racionales. Jóvenes, como les comenté, esto simplemente era un video introductorio. En el salón vamos a estar ejercitando más respecto a los números racionales, cómo leerlos, cómo utilizarlos, y vamos a estar aplicando mucho de esto en cuanto a la medición. Así que espero que hayan disfrutado este pequeño video y que haya sido para aprendizaje. Por favor, investiguen más y si tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer, pueden hacerlo. Gracias. Que pasen buen día. Buenos días, Joe. Bueno, entonces, como lo vimos, básicamente tenemos aquí lo que son esos números fraccionarios o esos números racionales, ¿cierto? Si nosotros vamos a mirar esos números racionales, es más, de hecho, permítanme un momento, a ver si puedo hacer un ejercicio o si vamos a hacer un ejercicio en donde miremos si podemos entonces dibujar. Ustedes sabían que los fraccionarios también los podemos dibujar, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio. Lo voy a hacer aquí, permítanme. Entonces vamos a comenzar aquí. No necesito esto. No necesito, no necesito esto acá, ni esto acá. Háganme un favor mientras estoy haciendo el ejercicio. Denle entrada a los chicos que intentan entrar. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Bueno, entonces por acá tenemos, listo. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio en donde tenemos entonces un cuadro, o bueno, ¿cómo podemos entonces aquí dibujar? Vamos a dibujarlo acá. Entonces tenemos aquí, ¿todos están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Admitir. Váyanme admitiendo, por favor, a los chicos. Entonces vamos a coger y vamos a dividir este cuadro. Vamos a dividirlo en 9 partes, ¿cierto? Asumamos que las 9 partes están iguales. Entonces, digamos que esto es una torta entonces que nos invitaron y entonces son 9 invitados y 9 partes, entonces la tortica la partimos en 9 partes iguales. Listo. Entonces, imagínense que a la fiesta entonces solamente vinieron 2 personas. Obviamente, pues entonces a esas 2 personas cogieron y le dieron entonces sus porciones de torta. Aquí entonces están las 2 porciones de torta de las 2 personas, ¿cierto? Como lo veíamos entonces en el video, aquí vamos a tener entonces una línea fraccionaria, ¿cierto? Y vamos entonces a tener, o vamos en este caso a mirar cómo fue que quedó, o cómo va a quedar en este caso la fracción que nos representa la torta. Como lo veíamos en el video, entonces básicamente vamos a tener un 100% vamos a tener un 100% de la torta, vamos a tener toda la torta. Entonces, aquí esta parte, o el número de abajo, como lo vimos, se va a llamar numerador, ¿cierto? En el numerador, entonces, en este orden de ideas, va a venir
¿Cuál? El número, exactamente, el 9, correcto. Tenemos entonces el 9, que es el número de porciones totales. 2/9, correcto. Estamos hablando que esa gráfica o la gráfica de las dos tortas, decimos que de 9 partes, 2 fueron consumidas. O sea, estamos hablando que 2/9 de la torta fueron consumidas, ¿sí o no? Lo que hablábamos anteriormente, o bueno, lo que hablábamos anteriormente no, lo que nos explicaban en el video. Podemos entonces utilizar, ¿para qué? Para medición, podemos utilizar para cualquier actividad, para poder denotar entonces esas fracciones o esos números fraccionados, para poder entonces incluirlos y para poder entonces denotar básicamente lo que son esas unidades fraccionarias dentro de nuestro día a día, ¿cierto? Por ejemplo, con dinero, por ejemplo, con la construcción, con la cocina, como lo veíamos en el caso de ustedes, entonces, para lo que son las cuentas, para lo que son las fracciones, entonces, de lo que tienen ustedes que diseñar. Hay veces, entonces, en algunos casos, las indicaciones de algunos electrodomésticos, de algunos utensilios, vienen en fraccionarios. Entonces también tenemos que saber específicamente cómo manejar esas fracciones. ¿Entendido el ejercicio? Sí. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, vamos a mirar, permítanme un momento, me salí de aquí. Aquí está. Vamos a continuar entonces con la lectura. Hablamos básicamente y apoyando, en este caso, lo que nos mostraba el video. Los números racionales son aquellos que nos permiten dividir una unidad en partes iguales y tomar de ella lo necesario. Ya lo vimos en el ejemplo del dibujo. Un ejemplo muy sencillo es el de la pizza, como lo vimos anteriormente. Una pizza, por ejemplo, que esté dividida en 8 partes y nos comimos entonces 4 partes, ¿sí o no? Entonces hablamos que de 8 partes nos comimos 4. Hablamos entonces que de la pizza se consumió los 4/8 del 100% de la pizza. ¿Listo? Ya básicamente, pues como lo vimos pues, en el video introductorio, todos estos mecanismos cuantitativos, sobre todo los números fraccionarios o racionales o quebrados, como lo decía el compañero, se vienen utilizando prácticamente desde la antigüedad, específicamente desde el antiguo Egipto, en donde pues para denotar, si ustedes van a mirar en muchas monedas del mundo, no están denotadas entonces prácticamente como con el sistema decimal, digámoslo así, o utilizando, por decirlo así, las comas o los puntos, sino en muchas partes del mundo se utilizan los fraccionarios o se utilizan las fracciones para denotar entonces, como lo vieron también en el video del cuaro. Entonces, cuaro que significa, pues, en el argot de los panameños, significa cuarto, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un cuarto de dólar, un cuarto de peso, un cuarto de euro, un cuarto de cualquier otra moneda, ¿sí? Entonces también nos sirve específicamente para poder identificar cuánto dinero nosotros podemos llegar a tener. Señor o señora. ¿No? ¿Nadie iba a hablar? Bueno. Básicamente, entonces hablamos que ese conjunto de los números racionales o de los números fraccionarios lo vamos a denotar como la letra Q, ¿cierto? Entonces aquí tenemos básicamente lo que es -3/4, -1/2, -1/4, ¿cierto? Y después entonces, al igual que en los números naturales y en los números enteros, vamos a tener el 0. Aquí donde yo tengo mi cursor,
estamos mirando nuevamente la recta numérica, pero en este caso la recta numérica de los números racionales o de los números fraccionarios. Entonces, teniendo como punto de partida el 0, ¿cierto? Y de ahí hacia la derecha vamos a tener entonces los racionales positivos. 1/4, 1/2, 3/4 y así sucesivamente. Y del 0 a la izquierda, al igual que en la recta de naturales y de enteros, vamos a tener entonces el equivalente de 1/4 positivo va a ser el -1/4 o 1/4 negativo. El equivalente de 1/2 va a ser hacia el lado izquierdo de -1/2, ¿cierto? Y así sucesivamente, tal y cual como lo veníamos o lo vinimos haciendo o lo vinimos mirando desde la recta de los números enteros y los números naturales. Entonces, básicamente ese conjunto de los números racionales o de los números fraccionarios lo vamos a denotar con la letra Q. Básicamente, entonces, aquí nos explican cómo surgieron los números racionales. Aquí entonces tenemos lo siguiente: un pan dividido para 3 personas, ¿sí o no? Entonces, básicamente ese pan vamos a tener que 3 partes, ¿cierto? O 1/3 de eso. De esos 3, entonces, si una persona se lo comió, entonces vamos a hablar que 1/3 del pan fue consumido. Cuando entonces las 3 partes entonces fueron consumidas, entonces 3/3 de ese pan fueron consumidos. O sea que ¿cuánto pan quedó si se consumieron los 3/3? Nada. O sea que aquí estamos mirando, perfecto, ya dijeron que nada, súper bien. Aquí estamos mirando básicamente que 3 dividido 3 es igual a 0. 0, correcto. Y de ahí entonces nosotros comenzamos también a identificar que de los números racionales o de los números fraccionarios, también entonces podemos denotar lo que es esa operación de división, ¿sí o no? Entonces ahí podemos ya comenzar a jugar con eso. Listo. Entonces hablamos aquí, como el resultado no es un número entero, para solucionar esta dificultad se creó este conjunto, el cual está formado por todos los números de la forma A sobre B. Esta fracción en la cual el numerador es A es un número entero y el denominador B es un número entero distinto a 0. Y era lo que yo les explicaba desde un principio. En matemáticas, una de las reglas de oro es no dividirás o no dividir en 0, porque siempre que se divide en 0, muy seguramente ustedes van a la calculadora, ustedes van al Excel, el resultado va a ser 0. De igual forma, si estamos dividiendo los mismos números, numerador igual que denominador, también muy seguramente, como lo vimos en el ejemplo, 3/3, 3 dividido 3, o sea, de 3/3 se consumió completamente el pan, o 3 de los 3/3 del pan se consumieron, o sea que quedó 0, básicamente. Aquí tenemos entonces números racionales, básicamente ¿de dónde fue que surgieron? De comparar entonces dos cantidades, ¿cierto? Razón entre dos números enteros. A sobre B, siendo B diferente de 0 e incluye a los números enteros 1/2, -4/3, 5 sobre 1, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a mirar y si vamos a hacer esas operaciones, muy seguramente entonces nos van a dar 1 dividido entre 2, entonces ya ahí nos da un valor que no es, por decirlo así, completo, o en este caso, digámoslo así, un número entero. Números irracionales.
Aquí entonces los números irracionales tenemos básicamente, y nos dice en la literatura, que esos números irracionales es el conjunto de números, entonces denotado con una letra Q asterisco, ¿sí? ¿Y a qué se refieren entonces esos números irracionales? Aquí ya entonces comenzamos a qué? A tener entonces signos, ¿cierto? Y entonces esos signos, si ustedes van a mirar y si ustedes van a consultar, esos signos representan una magnitud numérica. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos un caso en esa recta numérica. Por ejemplo, pi. ¿A cuánto equivale pi, muchachos? 3,14. 3,1416. 3,14. 3,1416, exactamente. La raíz negativa de 5 menos phi menos raíz de 2. Aquí tenemos raíz de 2, phi, raíz de 5 y pi. Tenemos entonces una grande característica en esta recta, ¿cierto? De los números irracionales, que ya no tenemos un punto de partida como en las otras anteriores, que era el 0, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente entonces estamos, si anteriormente teníamos los números racionales, entonces los enteros, los naturales, los fraccionarios o los racionales, ya aquí tenemos entonces que aquí estamos asumiendo que esos símbolos obtienen o son denotados por un valor numérico, o sea, de símbolo pasamos a número ya preestablecido. ¿Qué tenemos acá? Conjunto de números decimales infinitos no periódicos. Básicamente, entonces, este número o estos números surgen prácticamente de de la necesidad entonces de reunir o de hacer un conjunto de varios números que no llegan a pertenecer a esos conjuntos o que no están inmersos dentro de esos conjuntos, ¿sí? Entonces hablamos básicamente de lo que son los famosos decimales, ¿cierto? Entonces, la ley de los decimales o una de las características de los decimales nos dice básicamente que esos decimales nosotros los podemos entonces aproximar o es por decirlo así a una aproximación de los números de los números entonces como 1, como el 2, como el 3, ¿cierto? Entonces aquí tenemos varios ejemplos como el 1.4142135 es el primer ejemplo, ¿cierto? Y aquí tenemos también otro ejemplo como es 0,10, 200, 300, 04, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes van a mirar los números decimales, o en este caso sí, números decimales, como lo dice en la referencia, son infinitos, son acercamientos infinitos de un dígito, ¿cierto? O de varios dígitos. Entonces, tenemos que 9.99999999999 se está acercando ¿a qué? A 10, ¿cierto? Pero nunca se va a llegar a acercar a 10. Nunca va a ser 10 específicamente. Siempre va a quedar como número decimal. Y si ustedes van a mirar, ¿de dónde salen los números decimales, muchachos? De acuerdo a lo que vimos anteriormente. ¿Las fracciones? Exactamente, claro, claro y correcto. Cuando nosotros estamos entonces haciendo fracciones, hablamos de números pares, de números impares, y entonces cuando un número par se está dividiendo, o en este caso se está fraccionando en un número par, pues muy seguramente va a dar ¿qué? 2 dividido en 2 va a ser igual a
1, ¿cierto? Pero entonces cuando en el numerador se encuentra un número impar y en el denominador tenemos un número par, ahí es en donde muy seguramente vamos a tener un número decimal, ¿cierto? Por ejemplo, 1 dividido en 2 da 0.5, ¿cierto? 5 dividido en 2 da 2.5, ¿cierto? Y así sucesivamente. Vamos a tener entonces esa recta de los números decimales. Y los números decimales entonces pueden llegar a ser infinitos. No sé si ustedes han escuchado, alguno de ustedes han escuchado o saben dentro de lo que ustedes han estudiado, dentro de lo que ustedes han hecho, han escuchado el término de asíntota en matemáticas. No, señor. No, señor. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo una recta o cuando nosotros estamos haciendo un plano cartesiano, ¿cierto? Un plano cartesiano es, por decirlo así, la representación numérica en un plano o en una recta de todos los números, ¿cierto? Entonces, en un plano cartesiano nosotros vamos a tener 4 cuadrantes. X menos X, Y menos Y. Entonces, claro, una asíntota es cuando nosotros tenemos los datos numéricos que se representan en una recta y que muy seguramente van hasta el infinito. O sea, nunca van a tocar la recta, sino que van a ser o van a estar dirigidos o van a estar calculados a que sin tocar la recta vayan hasta el infinito de ese plano cartesiano. Todos sabemos que es un plano cartesiano. Hemos visto un plano cartesiano en matemáticas, muchachos. Sí, señor. Correcto. Sí, Entonces, señor. Sí, pero no me acuerdo ya. Bueno, no, igual de todas maneras, pues tienen los recursos, pueden mirar cómo es ese plano cartesiano. Por ejemplo, acuérdense en cuando en el colegio nos ponían a calcular el seno, el coseno, la tangente, cotangente, ¿cierto? En donde esas funciones trigonométricas, en el momento que nosotros las calculábamos, nos daban entonces unas gráficas, ¿se acuerdan? Entonces la gráfica del seno, entonces muy seguramente es como baladita, la del coseno entonces va a ser como una, perdón, la del seno es tipo como S, ¿cierto? La del coseno va a ser como un óvalo y la de la tangente entonces va a ser básicamente como tipo asíntota, que es la que yo les digo que como que no se pega, o en este caso no queda eh, pegada o no tiene un fin en esa gráfica o en ese plano cartesiano. ¿Listo? Los números irracionales, aquí tenemos entonces un ejemplo que les decía que es pi. ¿De dónde surgen? De la imposibilidad de expresar numéricamente ciertas cantidades como una razón entre dos números enteros. De ellos, entonces, aquí hablamos lo que es la razón entre la circunferencia y el diámetro, ¿sí o no? Entonces, esa razón de la circunferencia y el diámetro, perdón, la vamos a llamar pi. Y aquí tenemos entonces el ejemplo. Aquí tenemos entonces la mezcla. Si ustedes van a mirar esta recta numérica, es, por decirlo así, el conjunto de todos los números o de todos los conjuntos de números que hemos visto hasta el momento, ¿sí o no? Tenemos entonces aquí los números racionales, como lo están viendo con mi cursor, estamos viendo los números racionales, aquí tenemos entonces los números en este caso naturales, tenemos los números enteros, tenemos el cero, ¿cierto? Pero también entonces tenemos aquí los números los números irracionales, perdón. No tenemos aquí un ejemplo de números fraccionarios o de números racionales, pero prácticamente si ustedes van a mirar aquí en esta recta numérica,
vamos a tener la reunión, o en este caso el conjunto de todos los sistemas numéricos de los cuales hemos hablado hasta este momento. Aquí tenemos entonces el famoso pi. El famoso pi entonces está representado, y pongamos cuidado aquí en este caso, muchachos, tenemos entonces la recta numérica. Si vamos a mirar, pi es un número irracional o una denominación numérica de tipo irracional. Pero entonces, en este caso, lo estamos acomodando o lo estamos aterrizando, digámoslo así, a lo que es básicamente la recta de los números racionales. Y sobre todo en este caso, si se dan cuenta, la recta numérica de los números naturales o de los números positivos. Como bien entonces lo hablábamos y lo sabíamos, pi equivale a 3,1415,9 o 3,1416, que es, por decirlo así, denota básicamente lo que es la relación entre la circunferencia y pues ese diámetro, ¿cierto? De una, pues de una esfera, o en este caso de una circunferencia, digámoslo así. Entonces, aquí el pi como 3,14, si vamos a mirar este pi, también lo podemos entonces denotar como número racional en este caso. Bueno, los números reales, entonces aquí tenemos básicamente el conjunto de esos números reales como R, lo vamos a denotar con la letra R. Volvemos entonces aquí a la recta numérica. Aquí entonces partimos del 0, ¿cierto? Entonces, como habíamos hablado anteriormente, tenemos entonces la mezcla o la mezcolanza, en este caso, de lo que son todo el conjunto de los números, números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, ¿sí? Aquí entonces podemos ver el 0 como punto de partida, podemos ver aquí entonces los números racionales o una fracción, números fraccionarios, que tiene su equivalente automáticamente hacia el lado negativo, o en este lado hacia el lado izquierdo de la recta. Por otro lado, entonces estamos mezclando aquí lo que es la raíz cuadrada o la raíz de 2, ¿cierto? Que equivale automáticamente ¿a qué? A un medio, ¿sí o no? Si vamos a mirar, aquí tenemos el equivalente, pero ¿qué? En número racional o en número fraccionario, ¿sí? Aquí tenemos entonces raíz de 2, tan un medio, pero entonces aquí vemos el equivalente en número racional. Aquí está irracional, ¿cierto? Pero aquí tenemos el equivalente en número racional. Por otro lado, entonces tenemos aquí lo que es -1, lo que es -10, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para la recta, en este caso numérica, en donde básicamente esos números reales están ahí. ¿Cómo vamos a denotar entonces esos números reales? Con la letra R. ¿De dónde surge o de dónde sale la necesidad? Entonces, básicamente, por acá teníamos los Q, ¿cierto? ¿Quién me recuerda qué son los Q? Por acá están números irracionales con los números racionales. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Ay, perdón, está acá. Tenemos entonces que los números o los números reales están denotados con la unión de los números racionales con los números irracionales. ¿Listo? Aquí entonces tenemos R, los números irracionales. Esos números irracionales entonces están regados prácticamente por toda la recta numérica, como ustedes ven acá. Aquí tenemos entonces, ¿qué significa este símbolo que tengo yo aquí en mi cursor? O que lo tengo aquí debajo de mi cursor, muchachos.
Infinito. Infinito negativo. Infinito negativo. Y aquí debería estar también el infinito positivo, ¿cierto? Entonces, quiere decir básicamente que en esta recta, en estos numeritos que nosotros tenemos acá, tenemos los números naturales y los números enteros. Pero dentro de la misma recta vamos a tener lo que son los racionales, como por ejemplo -1/3, ¿cierto? Pero también vamos a tener los irracionales como 3,14, como raíz de 3, como 0,5 que son los decimales, como -2,8 que es un decimal negativo, o también podemos tener el valor de pi negativo, ¿sí o no? ¿Ustedes se acuerdan? Un ejemplo de esto. ¿Ustedes se acuerdan del número de Avogadro en la química que ustedes vieron en su colegio, muchachos? Eso fue hace mucho tiempo. Bueno. Si se acuerdan y si de pronto lo llegan a leer un poquito más adelante, cuando nosotros, o bueno, cuando nos enseñaban química, notación química sobre todo, nosotros teníamos que utilizar en la química, en química inorgánica, para denotar entonces una cantidad muy grande, digan ustedes, de concentración de sustancia. Nosotros entonces, o nos enseñaron en química a utilizar el número de Avogadro, que el número de Avogadro es una notación científica, ¿cierto? Y esa notación científica, perdón, ¿alguien iba a hablar? No, que creo que es para hacer más simple la expresión de un número gigante. Es para exponenciar. Exactamente. Correcto, sí, señor. O sea, cuando nosotros estamos hablando de molaridad en química y que entonces son cifras súper gigantes. Entonces hacíamos esa notación, en notación científica utilizábamos el número de Avogadro, pero el número de Avogadro también entonces es, por decirlo así, una expresión irracional, al igual que pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado, entonces hablamos que estamos conjugando números irracionales también con números, en este caso, pues naturales, ¿no? Entonces, si ustedes pueden mirar y si ustedes van a observar prácticamente en todas las instancias o en todas las situaciones que nosotros tenemos en nuestro día a día, vamos a tener que mezclar entonces esos números, o por decirlo así, el conjunto de esos números. Tenemos aquí los números complejos y los números imaginarios. Entonces, aquí los denotamos como en unos conjuntos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos lo que son, en primer lugar, los números primos. Tenemos los números naturales que ya los vimos, los números racionales, los números entonces reales y por último tenemos esos números complejos que los vamos a denominar entonces con la letra C de complejos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va todo esto, muchachos? A que esos números imaginarios y los números complejos son utilizados en la física y era lo que les comentaba anteriormente, que esos números entonces son para denotar prácticamente lo que son cifras, como lo decía nuestro compañero, cifras astronómicamente grandes, ¿cierto? Como por ejemplo en la física cuántica o en la mecánica cuántica, entonces 20.000 o 50.000 años luz. Entonces, vamos a mirar específicamente a qué equivale o a cuánto equivale un año luz. ¿Sí? Entonces, son, por decirlo así, expresiones de esos números imaginarios o esos números complejos que nos van a dar entonces una idea de magnitud y de una magnitud muy grande, muchachos. Vamos con el siguiente recurso. Aquí entonces tenemos las operaciones matemáticas. Y entonces dentro de esas operaciones matemáticas, pues básicamente vamos a tener también
Dentro de las operaciones matemáticas tenemos lo siguiente. Ya vimos entonces todos los números, ya vimos las magnitudes, ya vimos las leyes, la ley de los signos, ¿cierto? Ya vimos los diferentes tipos de signos y de números. Entonces, aquí comenzamos a jugar ya con los signos de agrupación, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, hablamos de lo que son la jerarquía de las operaciones. Entonces, es una regla que nos determina cuáles operaciones se deben realizar primero en un determinado ejercicio que contenga varias operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, paréntesis, potencias, raíces. Básicamente se debe realizar las operaciones que se encuentren agrupadas en paréntesis. Entonces, ¿se acuerdan de su álgebra, del álgebra del colegio, muchachos? Sí, señor. Bueno, súper. Una regla de oro de la álgebra es que comenzamos a romper lo que son los signos de agrupación más simples y los que estén más internos en una ecuación. Entonces, muy seguramente vamos a comenzar desde los paréntesis. Dependiendo, sí, dependiendo de qué función, de qué función algebraica o de, por ejemplo, si es un caso de factorización o específicamente si es otro tipo de notación, ¿cierto? Entonces, simple y sencillamente nosotros vamos a comenzar a destruir lo que son esos signos de agrupación. ¿Listo? Entonces, aquí nos dan los ejemplos de los diferentes signos. Agrupación, entonces tenemos lo que son los corchetes, ¿cierto? Y lo que son los famosos paréntesis. Lo que son las potencias y las raíces. Potencias, entonces hablamos de lo que es el signo de potenciación y las raíces, lo que son entonces los exponentes, ¿cierto? También tenemos lo que son las multiplicaciones y lo que son las divisiones, lo que es el por, lo que es el divisor, ¿cierto? Pero también entonces nosotros lo podemos encontrar simplificado. El por no necesariamente tiene que venir con la X. Si nosotros vamos a mirar en otros sistemas y en otros, por decirlo así, sistemas, sí, en otros sistemas podemos encontrar entonces, por ejemplo, en Excel, que yo sé que ustedes son súper buenísimos en Excel. En Excel, ustedes entonces, listo, pueden denotar la multiplicación, ¿cierto? No con una X, sino la pueden denotar en un paréntesis o manejando paréntesis. Pero también la pueden denotar utilizando el asterisco, ¿sí o no? La división no necesariamente está el signo de división, sino que también pueden denotar la división o pueden hacer su cálculo de división, por ejemplo, con la raya fraccionaria. Y ahí ya sabemos específicamente que nos estamos refiriendo a una división, ¿sí o no? Potencias y raíces, como lo veíamos anteriormente en la segunda, en la segunda clasificación, y sumas y restas, ¿cierto? Que por decirlo así, digamos que son los más simples, la suma y la resta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. 3 por, abrimos el paréntesis, 2 por 4 elevado a la 3, ¿cierto? Cerramos paréntesis, dividido 4. Entonces, como les explicaba al principio, lo primero que vamos a hacer, o sea, pues esto es una, digámoslo, que es digamos lo que es tipo ecuación, pero no es propiamente una ecuación, porque la ecuación debe tener entonces dos lados. Debe estar diferenciada o en este caso debe estar dividida por un igual, debe tener una igualdad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que debemos hacer como nos da el ejemplo? Destruir los paréntesis, ¿sí o no? Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Dejamos el paréntesis solito. 2 por 4 elevado a la 3.
4 por 4, 16. 16. Señor. Lo primero no sería desarrollar la potencia y luego la multiplicación de 2 por el Aquí resultado de claro, lo que aquí lo que tenemos básicamente es que, como lo vimos anteriormente, tenemos que destruir primero el paréntesis. Aquí está el paréntesis, ¿sí o no? Y lo primero que tenemos acá, por eso vamos el paso a paso aquí en la presentación. Se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Como tenemos entonces aquí una potencia, ¿cierto? Aquí tenemos entonces una potencia de 4 elevada a la 3. Por eso les decía, 4 por 4 es 16. Y en este caso, 16 por 4, entonces nos va a dar 64. ¿Sí o no? 64 por 2, tenemos entonces 128. Ya tenemos entonces resuelta la primera parte de ese término. Después tenemos que 3, las otras partes del término. 3 por 128, que fue el valor que nos dio de romper el paréntesis, ¿cierto? Igual a ¿cuánto? A 384, que básicamente es lo que estoy haciendo acá. Después entonces, con el paso 3, como tenemos una división, tenemos entonces que dividir 384 dividido en 4, que eso nos da entonces un valor entero de 96, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que debemos hacer cuando nosotros vemos un término o en este caso una ecuación con varios términos, lo primero que tenemos que hacer es destruir lo que primero se encuentra acá, en el paréntesis. ¿Listo? Señor Edier. Profesor, y como hacer una aclaración a lo que usted dijo, pues también hay que tener mucho en cuenta el orden jerárquico de las operaciones. Por ejemplo, sabe que primero va la multiplicación, después toca la división, la suma, la resta. Exactamente, Edier. Tenemos, y lo mismo pasaría si aquí tuviéramos entonces, después de los paréntesis, tuviéramos entonces unos corchetes, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que se rompe ahí? Los paréntesis, lo que está más internamente y lo que son esos signos de agrupación más simples en este caso. ¿Listo? Básicamente entonces tenemos acá lo que es la suma y la resta de los números enteros, que era lo que veíamos anteriormente. Si ustedes van a mirar, la primera evidencia que ustedes tienen, básicamente entonces les va a hablar sobre este tipo de operaciones entre números enteros, entre números naturales, entre números enteros y así sucesivamente. Como les venía diciendo, lo que se debe hacer o lo que se debe tener en cuenta es primero estos signos, más por más da más por así sucesivamente. ¿Para qué? Para que entonces podamos denotar, simple y sencillamente nos pueda dar entonces un resultado. Por ejemplo, entonces aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Romper este paréntesis. Más por más da más. Entonces aquí estamos hablando de 5 más 4 igual a 9, porque pues 9 tenemos el signo positivo, ¿cierto? Entonces aquí básicamente entonces tenemos lo siguiente. Es lo mismo o es básicamente lo que tenemos en esta menos 5 más menos 4 igual a menos 9. ¿Por qué? Entonces aquí lo que estamos haciendo es romper el paréntesis, ¿cierto? Más por menos es igual a menos. Menos 5 menos 5 menos 4, ¿cuánto nos daría? Aquí está. Exactamente, menos 9, exactamente, porque los dos entonces
tienen. Recuerden que no estamos multiplicando. Aquí lo que estamos haciendo es solamente ley de los signos. No estamos multiplicando. Entonces, más por menos, menos 5, menos 4 igual a menos 9. Cuando, aquí hay un consejo, cuando los números enteros tienen distinto signo, se restan sus valores absolutos y se pone el signo del sumando de mayor valor absoluto. Era lo que veíamos. Entonces, en este caso, si por ejemplo, menos 5 más 4 sería igual a ¿cuánto? -1. Correcto, sí señor, menos 5 más 4 es igual a menos 1, teniendo en cuenta por decirlo así, este consejo que a nosotros nos están dando. Aquí tenemos entonces otro ejemplo que es más 20 más por menos. Recuerden entonces nuevamente que esto es igual a 20, ¿cierto? Más por menos, menos 10 igual a 10 positivo, ¿cierto? Aquí tenemos entonces otro ejemplo. Menos 8 más 3. Entonces, más por más da más. Menos 8 más 3, como el valor absoluto de mayor magnitud, o en este caso, el signo de la mayor magnitud absoluta está con el 8. Entonces, aquí en este caso vamos a decir que menos 8 más 3 igual a menos 5. ¿Listo? Entonces, básicamente, este es con el juego, o estas por decirlo así, el juego. No se les olvide que siempre tienen que tener en cuenta la ley de los signos, tanto para sumar, para restar, para multiplicar y para dividir. ¿Listo? Aquí tenemos entonces la multiplicación y división de números enteros de la misma manera. Reglas de los signos: multiplicar entonces más por más igual a más, menos por menos igual a más por menos igual a menos y menos por más igual a más. Dividir, o cuando se está dividiendo, más dividido en más igual a más. Menos dividido en menos va a dar más. Más dividido en menos da menos. Y menos dividido en más igual a menos. Prácticamente es lo mismo de dividir o multiplicar. Va a ser o va a regir la misma ley de los signos. ¿Listo? Entonces, por hoy dejamos aquí, muchachos. Voy a permitirme parar la grabación, y para que entonces más adelante los compañeritos entonces que faltaron puedan entonces tener acceso a la grabación. ¿Listo? Perfecto.